haciendo. Hoy día cada uno de ustedes y nosotros seguimos escribiendo ese libro de los hechos día a día con lo que Dios hace a través de nosotros. De hecho, ese libro no se cierra como los otros. Uno lee las epístolas de Pablo, las de Juan y todos los demás libros del Nuevo Testamento, y siempre hay inicia con un saludo y termina con una despedida. Saludos a no sé quién que está por Panfilia, por allá, lejos, en Guatire, en Guarena. Pero este libro de los Hechos no termina de esa manera. ¿Por qué? Porque lo seguimos escribiendo día a día. Y hoy, ¿qué vamos a ver? Hechos 15, vamos a ver algo importante que vemos en esta palabra, en este capítulo, que es la defensa de la verdad. ¿Cuántos somos defensores de la verdad? A veces defendemos cosas que no estamos seguros si son verdad o son mentiras, o que son nuestros propios pensamientos, y lo defendemos a capa y espada, a cuchillo, lo defendemos. Pero ¿será eso la verdad? ¿Será eso lo que realmente debemos defender? Y solamente podemos saber si es la verdad si está en la palabra. Si no está en la palabra, entonces tenemos que estudiar profundamente lo que estamos diciendo, compararlo con la palabra y saber si es verdad lo que estamos defendiendo. Y había unos hombres en este tiempo de los Hechos que estaban defendiendo la verdad en ese capítulo 15 de este hermoso libro. Y defendían algo muy importante: salvos por gracia. Somos salvos por gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿A ti te gusta que te dé un regalo? ¿Cuánto le gusta recibir regalos? A mí me encanta recibir regalos, ¿verdad? Imagínate que alguien te diga: toma este regalo, pero dame $10. Pero eso no es un regalo. No, lo que pasa es que yo necesito recoger algo de lo que pagué. Entonces eso no es un regalo, ¿verdad? Un regalo es que tú recibes algo sin tener que dar a cambio un pago. En este caso, estaban defendiendo esa verdad absoluta que somos salvos por gracia. Un regalo, un don de Dios, regalo de Dios, don inmerecido. No nos lo merecíamos. Nosotros merecíamos estar en la cruz, como decía hace un ratito Joel en la Santa Cena. Merecíamos estar allí en la cruz, morir por nuestros pecados, pero Dios, por su amor infinito, vino a esta tierra y murió por ti y por mí en esa cruz. Llevó los golpes, los latigazos, todas las injurias, todo lo llevó por amor a ti y a mí. Entonces recibimos ese regalo hermoso del Señor. Y aquí vamos a ver 3 puntos importantes en este capítulo 15 del libro de los Hechos. Del libro de los Hechos. La expansión de la iglesia. Vamos a ver cómo sigue expandiéndose la iglesia en ese tiempo que el Señor comenzó a fundar esta hermosa iglesia que hoy seguimos fundando. De hecho, la expansión sigue expandiéndose, porque hoy somos testigos de la expansión de la iglesia. Seguimos abriendo, el Señor sigue abriendo caminos a través de los que le siguen en espíritu y en verdad. También vamos a ver surgimiento de controversias. En medio del caminar cristiano pueden surgir controversias, pueden surgir situaciones que nosotros debemos saber cómo manejar. El camino, como decía Sheila la semana pasada, el camino del Señor no son rosas y flores. A veces son espinas y cardos. Pero Dios nos da a nosotros el poder, la valentía, el amor para seguir adelante. No importa si hay flores, si hay espinas. El Señor va adelante y nos allana el camino. También vamos a ver establecimiento de principios vitales. Establecimiento de principios vitales que hoy día están vigentes. No podemos hablar de que la Biblia es antigua, de que ya eso pasó de moda. No, la Biblia eso se escribió hace más de 2000 años. 6.000 años, 5.000 años, no, eso ya pasó de moda. La moda está en TikTok, la moda está ahorita en las redes sociales. No, la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra del Señor se mantiene por siempre y para siempre. De hecho, la misma palabra dice: todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará.
Y de los dones que el Señor nos da a nosotros, el don de cantar, el don del espíritu de orar, el don del servicio, el mayor de todos es el don del amor. Amarnos los unos a los otros. Por eso es importante conocer lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Vamos a ver entonces este primer punto de la controversia. Hechos 15, del 1 al 5. Los que no tienen Biblia pueden acercarse allí a tomar su Biblia y pueden leerla. Yo la voy a leer acá en una versión que es PDT, que no es la Reina Valera. Vamos a leer entonces Hechos 15, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor, y vamos a orar antes de continuar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú hasta ahora nos has ayudado. Señor, mira esta palabra que vamos a dar el día de hoy. Sé tú, Señor, a través de mi boca. Pasa, Señor, carbones encendidos, y que tu Espíritu Santo sea enseñándonos lo que hoy necesitamos, Señor. Tu palabra es eficiente, tu palabra es suficiente para nosotros, es eficiente, Padre. Llénanos con tu Espíritu, enséñanos, dinos lo que necesitamos aprender el día de hoy a través de esta palabra. Quita todo estorbo, todo aquello que quiera contaminar el lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Entonces dice así la palabra. Algunos hombres llegaron a Antioquía desde Judea. Empezaron a enseñar a los hermanos. De esta manera le decían: ustedes no se salvarán si no se circuncidan, como manda la tradición de Moisés. Todos saben que es la circuncisión, ¿verdad? Pablo y Bernabé estaban en contra de esta enseñanza y discutieron mucho con ellos. Por fin se decidió que Pablo, Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de este asunto. Patrocinados por la iglesia, pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria, contando detalladamente cómo los que no eran judíos habían creído, lo que era motivo de gran alegría para todos los hermanos en cada lugar. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, los apóstoles, los ancianos líderes y toda la iglesia les dieron la bienvenida. Pablo, Bernabé y los demás les contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes partidarios de los fariseos se pusieron de pie y dijeron: los creyentes que no son judíos, en este caso son los gentiles, tienen que ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. Entonces vemos allí una controversia. Bernabé y Pablo estaban defendiendo la verdad, que somos salvos por gracia. Pero se levantaron unas personas en ese lugar a decir: no es suficiente. Tenemos que hacer lo que Moisés nos mandó hace muchos años atrás. Tenemos que circuncidarnos para poder ser salvos. Tenemos que hacer un sacrificio humano para ser salvos. No es suficiente ese don, ese regalo que Dios nos está dando. Algo tenemos que hacer nosotros. Y ese algo es, tenemos que por lo menos circuncidarnos. En este tiempo no nos circuncidamos por tradición, solamente el pueblo judío, los que practican la religión judía, se circuncidan. Pero nosotros en este hemisferio no tenemos este tipo de rituales. Pero sí hay otros rituales que hemos nacido algunos, que hemos adoptado y hacemos, o hacían algunas personas. En este caso yo lo hacía. La semana pasada aquí, después de la reunión, conversábamos, y yo recuerdo que antes de yo recibir a Cristo, yo hacía rituales. No porque tenía conciencia de ellos, sino porque era mi mamá, mi papá, mis tías, mis abuelos me enseñaron a hacer esos rituales. No tenía mucho conocimiento de lo que estaba haciendo, pero bueno, si veía que ellos lo hacían, era bueno para mí, porque era mi papá, mi mamá. Pero después, con el tiempo, me di cuenta, cuando el Señor llegó a mi vida, que me alumbró el entendimiento con su palabra, pude comprender que esos rituales no me llevaban al Señor, sino que más bien me alejaban del Señor. Entonces
ya no tenía que estar haciendo todas estas cosas, sino que solamente era creer y por fe era salvo por gracia, por el don, por el regalo que Dios me dio, por ese sacrificio hermoso que hizo Jesús en la cruz. Entonces vemos allí la controversia. Personas que estaban allí dispuestos a pelear incluso para mantener una posición de que había que mantener ese ritual. Había que hacer como Moisés había dicho de circuncidarse. Y entonces Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso, porque no era lo que el Espíritu Santo, lo que Dios había puesto en sus vidas para enseñar. Entonces vemos allí que algunos creyentes de Judea enseñaban para ser salvos, que para ser salvos se requería la circuncisión. ¿Y de dónde viene eso? Eso viene de un pacto de Dios con Abraham en Génesis del capítulo 17, hace 6,000 años. Imagínate, un ritual que hoy día todavía hay gente que lo hace, que se instauró hace 6,000 años. Para esta religión judía es algo que es genuino, pero ahora que vino Jesucristo, Él rompió con todo ritual, Él rompió con toda enseñanza humana, con toda práctica humana, y dijo: no es por ritual, no es por circuncisión, no es porque yo camine 15 kilómetros arrodillado, no es porque yo me sepa esto, no es porque yo vaya a un lugar una vez al año, no es solamente cree y serás salvo, cree y serás salvo. Entonces esa verdad la estaba allí defendiendo Pablo y Bernabé. Y esa circuncisión era un símbolo de identidad del pueblo de Israel y distintivo de la obediencia a Dios. El Señor en ese tiempo estaba preparando a su pueblo. No estaba preparado para la gracia, sino para entrar por el camino por la ley. Y esa ley mostraba a Jesucristo. Era sombra de lo que había de venir. Entonces estaba preparando un pueblo para esa entrada gloriosa de Jesús, para que entonces dijeran: el Señor aquí ha enviado su Mesías. Y hoy creemos en ese Mesías hermoso que es Jesucristo. Esto causó un conflicto. Ya todavía no. Pablo y Bernabé predicaban. Esto causó un conflicto significativo, ya que Pablo y Bernabé predicaban el evangelio de la gracia sin requerir esta práctica. Eran defensores de la verdad. ¿Cuántas veces has defendido algo? ¿Cuántas veces hemos defendido algo? En casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle. ¿Cuántas veces hemos defendido algo? ¿O cuántas veces han surgido situaciones que manifiestan una defensa, pero nos quedamos callados por temor? Porque si hablo, van a saber que entonces hay una película por allí que se llama Cristiano a la secreta. Yo era un cristiano a la secreta hace muchos años. Después cuando yo recibí al Señor, era un gozo tan tremendo que yo iba por las calles, por las camionetas, y cuando me montaba en los autobuses y cantaba, se sentaba alguien al lado y cantaba, y ponía la Biblia así en la tierra para que viera la broma, Santa Biblia, y cuando apenas echaba el ojo: ¿qué te parece? ¿Quieres recibir la noticia? ¿Quieres ver cuál es la buena nueva de hoy? ¿Y qué es eso? Y le empezaba a hablar de Cristo. Donde quiera que iba, hablaba del Señor. Pero llegó un momento que no sé qué pasó. Yo sé qué pasó: el pecado. El pecado comenzó, mira, a carcomer. Entonces empecé a descuidarme, y ese pecado inundó mi mente con otras cosas, y entonces empecé a tener temor. Ya no sacaba la Biblia, la tenía ahora chiquitica en un bolsillo. Usted ve esa película Cristiano a la secreta, y el hombre cuando sale de la iglesia la mete en una bolsa negra, y anda con la Biblia en una bolsa negra, y se quita la corbata y se despeluca. Entonces así estaba yo, hasta que el Señor después me dijo: hey, ¿qué está pasando? Yo te salvé, tú eres mío, tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué te avergüenzas? Si te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré en aquel momento futuro. No te avergüences del evangelio, no te avergüences, porque es poder de Dios para salvación. Y no importa lo que diga la gente.
Cuando se te acercan es porque hay algo diferente en ti y en mí. Y están buscando de ese algo, de esa hambre. Tienen hambre del Señor. No saben dónde comer para saciar esa hambre. No saben dónde beber para saciar esa sed que están teniendo. Entonces buscan a aquellos que tienen esa comida y esa agua. Y es Dios quien nos da a nosotros esa bendición de poder dar del alimento de vida y de la agua que salta y vive para siempre. Entonces, cuando Dios nos pone en una situación, defendamos la verdad. Cuando Dios nos pone por delante a hablar con alguien, háblale de Cristo. Y si aquí no sé qué decirle, dile: Cristo te ama. Te aseguro que esas 2 palabras, 3 palabras van a retumbar y van a hacer fuerza y poder en esa vida. He visto muchos testimonios, posiblemente tú los has escuchado, de gente incluso que se iban a suicidar, o gente que iban a hacer situaciones terribles y escuchó algo por allí, alguien en una plaza o un papelito, algo que decía: Cristo te ama. Y solamente con esas palabras la persona desistió de lo que iba a hacer. Entonces debemos aprender la palabra, debemos saber conocerla. Pero si no la conocemos ahorita, podemos comenzar diciéndole a la gente: Cristo te ama. Y ahí estamos defendiendo la verdad de Cristo. Defensores de la verdad. Pablo y Bernabé, convirtámonos en defensores de la verdad. Ahora, todo este conflicto que sucedió en ese momento, conllevó a una reunión del concilio en Jerusalén. Ellos estaban en otro lugar, en Antioquía, y de allí salieron caminando porque el conflicto fue tan grande que se fueron Pablo y Bernabé y otros allí con ellos, simpatizantes de los fariseos, de aquellos que iban por la ley a rajatabla, más ley y menos espíritu. Entonces se fueron juntos ahí al concilio, se fueron a ver con los apóstoles, con los que Dios había dejado en Jerusalén, que estaban allí supervisando, organizando la iglesia por medio del Espíritu Santo. ¿Qué pensaban ellos de esto? ¿La circuncisión o somos salvos por gracia? ¿Seguimos haciendo rituales o creemos por fe en Jesús? Entonces llegan al concilio. Ajá. Eso es. Si no sale, le damos. Ahí está. Vamos a leer Hechos 15, del 6 al 21. Dice: los apóstoles y los ancianos líderes se reunieron para hablar de este asunto. Desde que llegaron allí, vamos a hablar de esto. Esto es algo importante. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y les dijo, ¿se acuerdan del apóstol Pedro? Hermanos míos, ustedes recuerdan que hace un tiempo Dios me eligió de entre ustedes para anunciarles la buena noticia de la salvación a los que no son judíos. Es decir, en la otra versión dice a los gentiles, para que ellos crean. Dios conoce a todos los seres humanos, incluso lo que piensan y aceptan a los que no son judíos. Lo demostró al darles el Espíritu Santo a ellos, tal como nos lo había dado a nosotros. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. Entonces, ¿por qué están probando a Dios? Agobiando a estos seguidores con una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. Al contrario, creemos que nosotros somos salvos por medio del generoso amor del Señor Jesús, y que ellos también se salvarán así. Entonces todos se quedaron callados y escucharon lo que Pablo y Bernabé les contaron sobre todas las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: hermanos míos, escúchenme. Simón Pedro ya nos había contado cómo Dios demostró su amor por los que no son judíos, y cómo por primera vez
hizo que ellos fueran parte de su pueblo. Es hasta el 21, ¿verdad? Sí. Eso mismo dijeron los profetas, como está escrito: yo, el Señor, regresaré después. El reino de David es como una carpa caída, pero yo levantaré sus ruinas, la haré de nuevo. Así el resto de la humanidad buscará al Señor, junto con todas las naciones que han sido llamadas a ser parte de mi pueblo. Esto lo dijo el Señor, que hace que todo esto sea posible. Esto lo hizo saber desde el principio. Por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos y que deciden seguir a Dios. En vez de eso, escribámosle que no coman nada que se haya contaminado por haber sido ofrecido a los ídolos, que no cometan ninguna clase de pecado sexual, que no coman carne de animales que hayan sido estrangulados, ni coman sangre, porque la ley de Moisés se viene enseñando en las sinagogas de cada ciudad todos los días de descanso desde hace muchos años. Hasta allí, ¿verdad? Sí. El concilio de Jesús. No pase, ya va. Hasta ahí, pero entonces vamos a orar con los puntos. ¿Qué dice acá? Se reunieron los apóstoles y ancianos. Pedro relata su experiencia con el centurión Cornelio. ¿Se acuerdan en el capítulo 10? Cuando Pedro estaba orando y el Señor le mostró un lienzo y le dijo: mata y come. Pedro: Señor, no, yo no voy a comer eso. Eso es inmundo, yo no voy a comer cochino, ni es sabroso. Y yo no voy a comer jamón serrano, ni nada de eso. Señor, yo no he pasado por mi boca nada inmundo. El Señor le volvió a decir: mata y come. Y le enseñó que también aquellos que ellos pensaban que la palabra no era, para ellos también era, para los que ellos consideraban inmundos. De hecho, si nosotros hubiésemos existido en ese tiempo, para ellos nosotros hubiésemos sido inmundos. Pero Dios se acercó, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A todas las personas que viven en este mundo, en este planeta. Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. Somos salvos por gracia, por amor de Jesús. Ahora vamos a explicar un poquito esto. Se reunieron los apóstoles y ancianos líderes para dirimir sobre el asunto. Vamos a ver qué vamos a resolver de esto. Vamos a resolver este asunto de una vez, porque esto se puede extender, esto puede coger mayor volumen, mayor problema. La iglesia se puede comenzar a dividir, porque unos creen en una cosa, otros creen en otra, y vamos a sentar las bases de lo que estamos haciendo. Dios está sentando las bases de lo que Dios está haciendo en este lugar. Dios está sentando las bases desde que comenzamos a leer este libro de los Hechos. Está sentando las bases de lo que vamos a hacer como renuevo en medio de Torreón, en medio de Guatire, en medio del estado Miranda. El Señor nos ha mostrado que incluso va más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Pongan más sillas y vienen más personas. Pongan más vasitos y van a venir más personas. Pongan más fe y van a venir más personas. Pongan más amor y van a amar más a los demás. Pon de mí lo que tienes que hacer más. Multiplícalo en las manos del Señor, porque Dios lo va a hacer. En el nombre de Jesús lo va a hacer. Entonces, inicialmente era un sueño, pero ese sueño, cuando lo ponemos en las manos de Dios, tienes un sueño, ponlo en las manos de Dios, y si es su voluntad, eso se va a multiplicar y se va a engrandecer. Quiero tocar la batería, Joel, ¿verdad? ¡Qué bendición! Las baquetas se le salían de las manos el primer día. Y ya está tocando con él. Ahí va. Gracias al Señor. ¡Qué bendición! Es una hermosura lo que Dios hace con nosotros. Quieres servir, quieres hablar, quieres tocar un instrumento, quieres hacer cosas para Dios. Pónselo en las manos de Dios. Dios lo va a hacer. Para Él nada es imposible. Nosotros mismos le ponemos la barrera a Dios. Dios dice: ven, quiero enseñarte, quiero usar tus manos, quiero usar tu boca. No, Señor, yo no puedo hablar como Moisés, ¿verdad? No, yo soy tartamudo, que voy a estar yendo yo para allá a hablar con esa gente. No, Señor. Yo quiero, Señor, hablar de parte tuya. No importa si mi lengua se traba, no importa si soy visco, no importa si tengo situaciones en mis ojos que no ven. Dios va a perfeccionar la obra en ti. Amén. Y lo va a hacer. Él lo está haciendo. El hecho de que estemos aquí hoy recibiendo instrucciones del Señor es porque quiere hacerlo y lo va a hacer. Gloria a Dios. Entonces ellos se reunieron. No, déjalo ir ahora, que falta.
Pedro se pone de pie y resalta su experiencia con el centurión Cornelio. Ahí él les habla a ellos. Pedro tenía autoridad en ese tiempo, ¿verdad? Era uno de los apóstoles. Y se levantó y les contó lo que había sucedido en ese momento, hace unos hechos atrás, unos 5 capítulos atrás, 10 capítulos atrás, 5. Y el Señor lo usó para mostrarle a la iglesia de que lo que Dios limpia no podemos llamar impuro. Cuando Dios limpia a una persona, sea de donde sea que la haya sacado, no importa los pecados que hayamos cometido, no importa la situación que hayamos hecho en nuestra vida pasada, que nosotros lo vemos muy grande. Señor, espérate que yo me limpie. No está esperando que tú te limpies. Ven como estás al Señor. Ven como estás a los pies de Cristo y Él te va a limpiar, Él te va a sanar, Él te va a usar, Él te va a llenar, Él te va a dar de su vida y va a dar vida y vida en abundancia. El Señor está esperando que te pongas en sus manos para Él limpiarte con hisopo y darte esa vida eterna, esa vida grandiosa que Él te puede dar día a día. Gloria al Señor. Entonces Pedro se levanta y resalta esa experiencia y dice: no digas inmundo lo que Dios limpió, porque Dios limpia y limpia para siempre. Amén. Y Él está presto día a día. Si cometemos situaciones, nuestro corazón ahí está arrepentido, humillado, vamos a los pies de Cristo. Señor, perdóname, Señor, lávame, ayúdame, fortaléceme. Quiero salir de esta situación que me agobia, alguna situación de pensamiento, de hecho, que no te agrada. Señor, yo sé que esto que no te agrada, pero ayúdame, Señor. Pero Dios quiere que tú empieces a dar pasos para que Él siga avanzando en la obra en ti. No te quedes parado solamente esperando que caigan las manzanas en la boca. Tenemos que levantarnos y recogerlas y llevarlas a la boca, limpiarlas, hacer nuestro trabajo, hacer lo que Dios nos permite hacer. Dios es poderoso, pero Dios no va con un látigo detrás de nosotros. Él espera que nosotros actuemos con esa, creyéndole a Él y dispuestos a avanzar de la mano del Señor. Él no nos arrastra, Él nos lleva de la mano. Pedro asegura que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. Lo asevera. Con esa visión que tuvo Pedro, y Cornelio también la tuvo, que le dijo: mira, anda allá y busca a Pedro que está orando y tráelo a tu casa. Mándalo a buscar, porque algo grande voy a hacer contigo. Sigue orando por esa persona familiar, por esa enfermedad, por alguna situación con algún compañero de trabajo, de estudio, familiar, que tienes algún encuentro de discusión o tienes alguna situación de problema en algún lugar. Ponle eso a las manos del Señor y Dios lo va a hacer. Dios usa nuestras oraciones para romper cadenas, quebrantar yugos, pudrirlos y hacer su obra a través de la oración de cada uno de nosotros. Por eso que Dios usa a Pedro y les asegura a ellos en esa reunión de que Él no hace distinción entre judíos y gentiles. Les asevera que somos salvos por gracia, por el generoso amor de Jesús. No es por rituales, no es por hacer, como decía al principio, caminatas largas. Una vez al año estoy esperando que llegue ese mes para entonces yo hacer esto y lo otro. No, Dios hoy está presente, hoy lo puede hacer. No tenemos que esperar un tiempo. Hoy mismo Dios lo puede hacer, en este preciso instante. La salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo y no por cumplir rituales. Entonces se habló todas estas cosas en esa reunión, entre Pedro, Pablo, Bernabé, los que estaban allí tratando de defender la otra verdad que ellos pensaban que era verdad, y tomaron una decisión final: no imponer la circuncisión a los gentiles, a los no judíos. No vamos a imponerle carga que ni nosotros podemos llevar. Mira, yo quiero que, imagínate a alguien que nos diga: tú para ser salvo tienes que ir al Everest 3 veces, subir y bajar 3 veces y después comer cochino crudo. Y hay gente que lo hace. Pero resulta que yo no he ido ni una vez al Himalaya, allá al Everest, y yo mi cochino lo frío. Entonces, ¿por qué? Porque no, yo no voy a comer eso así, pero se lo queremos imponer a otro. O de repente lo quise hacer, pero me quedé a medias en ese ritual. Pero
Veo otro que no lo está haciendo y lo juzgo. Mira, tienes que hacerlo. Pero Dios está diciendo, no podemos hacer esto para recibir a Cristo. No debemos hacer esto. Solamente creer por fe. Amén. Y además de eso, de no imponer la circuncisión a los gentiles, establecieron algunas directrices. ¿Avanza? Sí, la otra. Ok. La carta de la decisión. Pero antes de entrar allí, quería ver algunos pasajes en la Biblia que hablan sobre esto de la purificación, de la santificación, de ser salvos por gracia. Efesios 2, 8, 9. ¿Alguien me busca, Sheila, busca Efesios 2, 8, 9, por favor? Si alguien quiere buscar Gálatas 2, 16. Otro puede buscar Romanos 3, 28 y lo lee. Efesios 2, 8, 9. Eso, correcto. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí lo está ratificando el mismo Pablo en su carta a los Efesios. La salvación por gracia mediante la fe. Gálatas 2, 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido a la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Amén. Entonces, justificación por la fe. Somos justos, nos justifica Jesucristo, no los rituales, sino Jesús por el hecho de la obra que hizo en la cruz del Calvario. Somos justificados por su sangre por medio de la cruz, y no por obras, no por rituales, no por hacer grandes cosas, no por cuanto yo incluso, es tanto así, que no, Señor, yo me levanto a las 5 de la mañana y me voy a la plaza a predicar hasta las 10 de la noche, pero mi corazón está lejos de Dios. No importa lo que haga, lo que Dios ve es el corazón, nuestro corazón. Romanos 3:28, ¿quién lo tiene por allí? Y el otro busca Tesalonicenses 4:3-5, primera de Tesalonicenses. Romanos 3:28. Ajá. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Amén. Otro verso más de Pablo escribiéndole a los romanos. Justificados por la fe. Tesalonicenses 4:3-5, primera. ¿Alguien lo tiene por allí? Habla de la santificación y la pureza sexual, que era una de las recomendaciones o de las decisiones que tomaron el concilio para la iglesia en Antioquía. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales, como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Amén. Entonces allí vemos Pablo que a los Efesios, a los Gálatas, a los Romanos y a los Tesalonicenses habla lo mismo que estaban hablando en el libro de los Hechos. Y esta parte importante, la santificación y la pureza sexual. Recuerden que Jesús dice que hasta con la mente no es necesario llevar algo a la obra, sino que ya tengo el pensamiento, un pensamiento impuro, ya estoy pecando en contra de Dios. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo yo puedo contener mis pensamientos? Porque si tu mente no está llena de la palabra del Señor, van a venir pensamientos que no son del Señor. Pero si tú tienes un vaso lleno de agua, de la pureza de Cristo, si tú lo intentas verter más agua, no va a llenarse, se va a derramar, porque está lleno de la palabra del Señor. Entonces tenemos nuestras mentes, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, todo nuestro ser con la palabra y la presencia del Señor, y esos pensamientos serán purificados. Y si hay alguna situación que te aqueja, di como dice la palabra: llevo todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Y esa palabra contundente, te aseguro que va a echar fuera todo aquello que te está intentando ministrar tu mente con pensamientos impuros. Ahora sí vamos con el otro punto.
La carta de la decisión. Hechos 15 del 22 al 29. Lo voy a leer acá. Entonces los apóstoles, los ancianos líderes y toda la iglesia eligieron algunos hombres para que fueran a Antioquía, junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, al que decían Barsabás, y a Silas, a quienes respetaban mucho. El grupo envió la carta que decía: de los apóstoles y ancianos líderes sus hermanos, a los hermanos que no son judíos de la ciudad de Antioquía y de las regiones de Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros han ido a ustedes sin nuestra autorización y les han dado enseñanzas que los tienen preocupados y confundidos. Todos nosotros hemos llegado a un acuerdo y decidimos enviarles a ustedes algunos hombres quienes van con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Bernabé y Pablo han arriesgado su vida por servir al Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas con ellos, quienes les dirán lo mismo. El Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna otra obligación aparte de estas. Quiero subrayar esto. Ellos dicen: el Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna obligación aparte de estas. Y ahora les da la decisión: no coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos, tampoco prueben sangre ni coman carne de animales que hayan sido estrangulados, y no cometan ninguna clase de pecado sexual. Estarán obrando bien si se apartan de eso. Que la pasen bien. Saludos. Bueno, les tiró unas perlitas, ¿verdad? Sí, una buena perla. Ellos estaban esperando, muy fácil, circuncidarse. Claro, es doloroso, pero es una cosa que una vez ya, después del dolor, ya eso se pasó. Pero ahí les estaba dando no nada más algo que tenían que cortar en el momento, sino que cortar día a día, que es buscar la presencia del Señor. Yo recuerdo un día, estaba preparando un mensaje y entro aquí al cuarto de mi hijo, aquí arriba, mi otro hijo, y cuando entro, abro la puerta, él estaba viendo, Víctor David, una de las películas de las Piratas del Caribe, que se llama. Y cuando entro, el hombre, no sé quién, le dice a otro: hoy es un buen día para morir. Y yo, gato, decía, la sangre de Cristo. Hoy es un buen día para morir. Y después me quedé meditando en eso y lo llevé a la prédica. Y sí, el Señor dice que día a día debemos matar, asesinar, golpear al hombre que nos asedia día a día, que somos nosotros mismos. Que debemos llevarlo a un punto donde ya no se levante. Pero ¿cómo lo hago? Como dije en principio, con la palabra del Señor. Entonces sí, es un buen día para morir hoy, pero es un buen día para vivir para Cristo. Mientras hago morir el viejo hombre, el nuevo hombre renace día a día. Y fíjate que decía hace rato allí, que subrayé, el Espíritu Santo y nosotros. O sea que nos movemos, la iglesia se mueve por causa de la obra y la dirección del Espíritu Santo. No debemos avanzar en nada si el Espíritu Santo no está presente. Y en un concilio, si son importantes las decisiones, no podemos tomar decisiones unilaterales. Tenemos que ir a la familia. Entonces estás tomando decisiones en casa, estás tomando decisiones en el trabajo, en la iglesia, en tu hogar, con un hijo, algún trabajo. Llévalo al concilio, habla con tu amigo, habla con tu esposa, habla con el Señor, habla con el profesor, habla con tus hijos. Llega a un concilio, porque dice que en la muchedumbre hay sabiduría. El Señor, además de la sabiduría que nos da a nosotros, cuando se unen varias personas en el nombre del Señor, además de que Él está presente, abunda la sabiduría. Y podemos tomar decisiones sabias como lo hicieron ellos aquí. Entonces vemos acá, ahí. La comunicación de la decisión a la iglesia de Antioquía. Y vemos que le mandan la carta informando lo que habían decidido, que además de excluir la circuncisión como requisito para la salvación, proporciona pautas para la conducta. Y esas pautas las tenemos vigentes hoy día. No son pautas que se dieron hace 2000 años y son antiguas y son obsoletas, no. Hoy día esas situaciones nos enseñan y tenemos que mantener esos pensamientos puros
de parte del Señor, que nos purifique nuestros pensamientos día a día. Se envía una carta a los creyentes gentiles con instrucciones básicas para evitar la idolatría, la inmoralidad sexual y el consumo de sangre. Hermanos, es vital vivir una vida santa y apartada del pecado, honrando y agradando a Dios en toda nuestra manera de vivir, en todo, no nada más en algunas partes. Bueno, Señor, tú me entiendes, tú sabes que esta situación me cuesta, yo te voy a servir a un 80%, pero agárralo que eso es bueno. El Señor lo quiere todo de nosotros. ¿Por qué? Porque Él se entregó todo por nosotros. Él no dejó un brazo o una pierna o no dejó algún pensamiento fuera. Él fue con su ser completo a la cruz y se entregó todo por nosotros. Y Él espera que nosotros lo demos todo a Él, todo. Y si hay algo que está haciéndonos cojear, entrégale eso al Señor también, que Él lo va a enderezar. Él endereza nuestros caminos. La carta demuestra el cuidado de la iglesia por mantener la santidad sin imponer cargas innecesarias. Y vemos la importancia del consenso en la comunidad cristiana, lo que hablaba hace un ratico de llevar todo a consenso. También vemos algo importante, esa carta como un testimonio de unidad y amor entre las iglesias. Vemos allí, aunque surgió de una situación de conflicto, pero vemos la bendición del Señor. O sea que Dios, eso lo voy a hablar un poquito más adelante, usa todas las cosas que nos ocurren, Dios las usa para bendición. Amén. Vamos ahora al siguiente punto, la reacción de la iglesia. ¿Ah? Correcto. Vamos a leer Hechos 15, del 30 al 35. Entonces Pablo, Bernabé, Judas y Silas se fueron de Jerusalén a Antioquía. Allí reunieron al grupo de creyentes y les entregaron la carta. Cuando los creyentes la leyeron, la rompieron y escupieron. No, mentira. Cuando los creyentes la leyeron, se pusieron felices porque la carta los animó mucho. Judas y Silas, quienes también eran profetas, hablaron mucho con los hermanos. Con sus palabras los animaron y los fortalecieron bastante. Judas y Silas se fueron después de haber estado allí por un tiempo. Los hermanos se despidieron en paz y ellos regresaron a aquellos que los habían enviado. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaron a los creyentes y anunciaron el mensaje acerca del Señor. ¡Qué bendición! Vemos allí que la entrega de la carta trajo alegría a los creyentes en Antioquía. Cuando nosotros nos levantamos a darle una palabra a alguien, si el Señor pone, estás haciendo tu devocional, o estás pensando, meditando algo en la palabra, o te llega un nombre de una persona, ora por esa persona. Y si tienes posibilidad de escribirle algo, una palabra de ánimo, hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Que pases un feliz día, un bonito día. Esas palabras a veces retumban, las necesita la persona, y Dios pone los corazones que están dispuestos para usarlos, para llevar palabras a estas personas. Y así como Antioquía, esa persona se va a alegrar y va a decir: gracias, Dios mío, no estoy solo, tú te acuerdas de mí, yo sé que tú me amas. La carta reforzó la fe y la unidad de los creyentes en Antioquía. Todas estas cosas que suceden es para bendición, como dije hace un ratito, y fortalecer la fe y la unidad. De un problema terminó en bendición. La correcta enseñanza y dirección traen paz y fortalecimiento a la comunidad de creyentes. La correcta enseñanza. Cuando enseñamos algo que no es verdad o no es correcto, lo que trae es, como decía el que escribió esa carta a los que estaban en Antioquía, confusión, división, malestar. Cuando enseñamos algo que no proviene del Señor, sino de nuestros propios pensamientos o filosofía humana, lo que trae es confusión, malestar. Lo que trae bendición y bienestar y paz es la palabra del Señor. No hay nada que podamos nosotros hacer. No hay nada, libros. Hay muchos libros que escriben muchas personas, muchos pensamientos bonitos que parecen flores hermosas, pero al final te puedes clavar una espina con esa flor porque no alimenta el espíritu.
alimenta el intelecto, la mente, la filosofía humana. Pero cuando leemos la palabra del Señor, esa rompe con todo esquema, con todo pensamiento, y le da a nosotros, nos da a nosotros esa palabra para vivir santamente, santificadamente, y nos da alegría, nos da paz, nos da gozo, nos da plenitud. La palabra del Señor nos llena, ese vacío que teníamos nos llena con su palabra. Pero si nos llenamos con palabras vacías, huecas, filosofía humana, eso no va a llenar nuestras vidas, sino que va a seguir retumbando y retumbando, como el sonido cuando en este lugar, si tuviéramos ojos para ver cómo se mueve el sonido rebota de un lado, del otro, del piso, del techo, y hasta que se expande y llega y se disuelve. Así es las filosofías humanas. Rebotan y rebotan y rebotan, no llenan y se termina desvaneciendo. Pero la palabra del Señor llena y se mantiene y nos da vida y nos da paz. Entonces la correcta enseñanza y dirección traen paz y fortalecimiento a nuestras vidas. Qué importante, hermanos, es recibir y aplicar la enseñanza bíblica con gozo. Cuando ellos fueron a llevarle esa carta, no estaban tristes, estaban gozosos porque habían llegado a un acuerdo. Finalmente el Espíritu Santo y ellos llegaron a un acuerdo y llegaron con esa carta gozosos porque sabían que era lo que Dios había decidido y los estaba usando ellos para dar esa noticia hermosa e importante. La gracia de Dios une a la iglesia. Cuando no está manifiesta la verdad del Señor, la sana doctrina, los pensamientos de Dios, las cosas buenas del Señor, hay división, hay pensamientos que se rechazan, pensamientos que van en contra. Pero cuando Dios inunda y se levanta a alguien y usa un cuerpo, usa a algunas personas para hablar de lo que estamos hablando ahorita, de la palabra de Dios, eso como efecto trae que hay unidad en la congregación, hay gozo, hay bienestar. Yo quiero ir, yo quiero hacer, yo quiero acompañarles. ¿Qué es lo que tienen ellos? ¿Qué es lo que está pasando allí? Yo quiero también llenarme de eso, dar un poquito de eso. Están animados. Pero si hay disolución o si hay problemas, más bien lo que hacen es echar atrás. No quiero. Pero Dios en su palabra nos une y nos da gracia de su Espíritu. Adelante. Pablo y Bernabé se separan. Ya vamos a cerrar. Esta es la última parte del capítulo 15 de los Hechos, cuando estos dos que vinieron de Jerusalén a Antioquía a dar esta noticia, tienen una situación de conflicto. Hubo un conflicto que ellos estaban allí defendiendo la verdad en Antioquía. Fueron a donde Pedro, a los demás ancianos, resolvieron algunas directrices, volvieron a Antioquía felices, recibieron con felicidad las instrucciones, pero al cabo de un tiempo Pablo y Bernabé se separan. ¿Qué pasó ahí? Pero no estaban felices, estaban comiendo juntos, alabando juntos, haciendo cosas juntos. ¿Qué pasó allí? Vamos a leer Hechos 15 del 36 al 41. Pasado algún tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: hemos anunciado el mensaje del Señor en muchos lugares, volvamos y visitemos a los hermanos para ver cómo les ha ido. Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo pensaba que no era bueno llevarlo porque Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido trabajando con ellos. Él diría: no, este nos va a volver a abandonar, yo no quiero poder pasar por eso. Pablo y Bernabé tuvieron un fuerte desacuerdo hasta el punto que dejaron de trabajar juntos. Bernabé se fue con Marcos en barco hacia Chipre. Pablo, encomendado por los hermanos al cuidado del Señor, eligió a Silas y se fue con él. Pablo y Silas fueron por las regiones de Siria y Sicilia, fortaleciendo a las iglesias. Amén. Entonces vemos allí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se separaron? Si vemos en los versos anteriores que todo era paz, felicidad y gozo. Y que Pablo desea fortalecer la iglesia y desea mostrar su compromiso con el crecimiento espiritual y cuidar a los nuevos creyentes. Eso es lo que él quería. Quería seguir avanzando en la obra del Señor. Pero entonces Bernabé quería dar a Juan Marcos una segunda oportunidad. Los había abandonado en una oportunidad inicialmente
Y Pablo no quería que los acompañara, porque no quería volver a pasar por eso, que Juan Marcos lo abandonara. Y Bernabé quería darle una oportunidad, pero Pablo se negó rotundamente. Y ahí empezó el conflicto, empezaron a discutir. Y uno dice, oye, ¿qué pasó? No eran apóstoles, y no eran lavados por la sangre de Cristo, y se resulta que todo es flores, y, ¿verdad? Y cánticos, y himnos. Pero hay situaciones que a veces en el camino del Señor se nos presentan, y por eso dije hace un rato, todo tiene propósito. Todas las cosas que nos ocurren tienen un propósito. Y cuando Dios ve a estos dos hombres que se aman tanto, Él dice, no, yo tengo que hacer algo, permitir alguna situación allí, porque yo no necesito usar a ellos separadamente. Y es lo que vamos a ver. Dice, como dice la palabra allí que leímos, que le quería dar a Pablo Bernabé una segunda oportunidad a Juan Marcos, pero Pablo tenía dudas por su abandono. Nosotros debemos cuidar las relaciones personales, interpersonales, siempre buscar cuidarlas. Y si las experiencias pasadas que pudimos haber tenido no son resueltas, tenemos que llevar las cosas a los pies del Señor y ponernos a cuenta con Dios, y ponernos a cuenta con el hermano, con el amigo. Si hay hoy día alguna situación con alguna persona familiar, que tienes alguna situación que no has llevado a los pies del Señor, no has resuelto, hoy el Señor te está diciendo, resuelve esa situación. Habla con esta persona, habla con tu esposa, con tu familiar, con tu hijo, con tu hija, con el vecino, con quien sea que el Espíritu Santo hoy te está trayendo a la mente. Resuelve la situación, porque las situaciones que no son resueltas al final del día nos traen pensamientos o dolor en el corazón, y esas son algunas de las cosas que a veces nos hacen cojear. Pero Dios está dando las instrucciones de que si ponemos las cosas a cuenta con Dios, y las personas también resolvemos nuestras situaciones, Dios va a seguir avanzando mucho más, mucho más de lo que estás avanzando hasta ahora. Cuando no resolvemos situaciones pasadas, pueden generar tensiones, y ahí fue lo que pasó. Juan Marcos abandonó a Pablo. Es posible que Pablo no se sentó con Juan Marcos. Mira, vale, ¿qué te pasó? Porque tú me abandonaste en ese tiempo. Cuéntame, o sea, yo necesito que me expliques. Vamos a ponernos a cuenta, vamos a resolver esto. Es posible que dejaron eso así. Bueno, eso se lo entrego a Dios. Dios va a hablar. No, el Señor nos manda a que resolvamos las cosas con nuestros hermanos, con nuestras amistades, con nuestros familiares. Entonces llegó este momento y Pablo se acordó de aquella situación y dijo, no, yo no quiero que él me acompañe. Y Bernabé, pero ¿por qué no? Había una situación que no había sido resuelta, pero Dios interviene. Una separación dolorosa, pero productiva. Lo vimos en la palabra que leímos. Dios tiene propósito en todo y siempre. Aunque duela, finalmente su voluntad manifiesta es buena, agradable y perfecta. Vemos al final que dice que Pablo siguió trabajando con Silas y Bernabé se fue a otro lugar y siguió trabajando, extendiendo la obra del Señor. O sea que Dios tiene propósito en todas las cosas. Pero tenía propósito en que tuviera una situación allí inconclusa entre hermanos, pero Dios permitió en ese tiempo que se resolviera, porque Él quería trabajar con los dos en lugares diferentes. Es posible que tú vengas de algún lugar, de tu casa, de otro lugar, y nos trajo el Señor a este lugar, nos unió con un propósito para trabajar en la obra en este lugar y ensanchar la tienda hasta el lugar donde Él quiera que llevemos su palabra. Dios nos ha unido con un propósito en este lugar. Así como Pablo y Silas y Bernabé y Juan Marcos fueron a otro lugar a llevar su palabra, hoy Dios nos está usando juntos y va a añadir más personas para llevar su palabra día a día. Amén. Cada uno continuó con su ministerio. Cada uno puso lo que Dios le había puesto en sus manos por obra. Y la obra del Señor se expandió aún más. Cuando hay concilio, cuando hay unidad, cuando hay amor, cuando hay esa palabra fresca día a día en las mentes de un grupo de creyentes, de una comunidad de creyentes, Dios expande su reino y avanza a través de la obra del Señor. Amén.
Vemos que incluso en los desacuerdos que vemos, Dios lleva a cabo sus propósitos. A veces no vemos lo que Dios ve en medio nuestro. La obra de Dios no se detiene debido a nuestras diferencias. Él las usa para cumplir sus propósitos. La elección de Silas como nuevo compañero de Pablo representa un nuevo comienzo. Pablo siguió fortaleciendo las iglesias. El poder de la gracia de Dios la vemos manifiesta en lo que él escribe allí. Pasa, Señor. Vemos al Señor haciendo la obra a través de estos hombres que tenían un desacuerdo, pero Dios lo usó para avanzar y fortalecer lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo, y hoy lo está haciendo en este lugar a través de ti, a través de mí. Pásala, por favor. Yo quiero. Pregúntale al que está al lado, ¿tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Dile, yo quiero. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué yo quiero? Fomentar la unidad. Quiero fomentar la unidad entre mis hermanos. Y eso lo logramos con amor. Lo logramos con el pensamiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo quiero predicar la gracia, que somos salvos por gracia y no necesitamos rituales, situaciones que tengamos que hacer para obtener la salvación. Yo quiero apoyar a la familia de la fe. Quiero apoyarte, hermano. Estas manos, mírate las manos, extiende tus manos. Son para apoyar a la comunidad de la fe. Porque Dios va a poner en esa mano todo lo que necesitas para avanzar y apoyar y dar gracia a aquellos que están perdidos. Y sobre todo a los que estamos en esta comunidad de la fe. Dios nos da lo que necesitamos para avanzar y apoyar a la familia de la fe. Yo quiero ser defensor de la verdad de Cristo. No importa donde Dios nos ponga, en el lugar donde estás, Dios nos da la oportunidad todo el tiempo de hablar de Cristo, de hablar de su presencia. Muchos corazones andan derretidos, pero no de amor, sino de tristeza. Y nosotros somos quienes podemos llevar esa palabra de vida al que la necesita. Ahora, yo quiero a Jesús en mi vida. Yo quiero a Jesús en mi vida. Digo, yo quiero a Jesús en mi vida. Te alabamos, Señor. Gracias por esta palabra, Padre. Gracias porque tú, Señor, nos enseñas en este bendito libro de los Hechos, Señor, capítulo 15. Dios mío, que somos salvos por gracia. Señor, que estamos llamados a defender tu evangelio, Señor, que es nuestro, que son las buenas obras, que son las obras de salvación, que son las buenas noticias, Padre, para aquel que anda perdido, Señor. Dios mío, úsanos donde estemos, Señor, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde estemos, para ser defensores de la verdad. Y que aunque no tengamos mucho conocimiento, Señor, nuestra boca se pueda llenar con esa frase: Cristo te ama, Cristo te ama. Él me ama a mí y te ama a ti y ama a todo aquel que está en este planeta. Señor, gracias, Dios mío, por todas las enseñanzas que nos diste hoy. Gracias por tu presencia. Señor, si hay alguien en este lugar que tiene alguna situación en su corazón, que tú has traído a su mente algún nombre, que no ha resuelto situaciones, Señor, gracias te doy porque tú has ministrado. Y hoy, Señor, daremos los pasos, Dios mío, para ponernos a cuenta con estas personas, con aquellas situaciones que nos agobian, las entregamos a ti, Señor. En tu palabra dice: echad a mí todas tus cargas, echa a mí todas tus cargas, dice el Señor, y yo te haré descansar. Tú eres quien nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa paz hermosa, esa paz que llena, Señor, las almas, esa paz que nos da sosiego y libertad, Padre. En este mundo corrupto, Señor, en un mundo convulsionado, Señor, hoy podemos tener paz. La gente no entiende cómo uno puede tener paz, pero hay una respuesta para eso, y esa paz se llama Cristo Jesús. Y quiero a Cristo. Te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Allí que estás escuchando en casa, donde llegan estas ondas de sonido, yo quiero a Cristo.
Recíbelo en tu corazón. Dile a Él que te perdone todos tus pecados, y que te haga libre de toda maldad y de todo pensamiento que no proviene de Él. Hoy rompe, Señor, con todo aquello que no es tuyo y llégate a cada una de las familias de este sector de Torreón, a cada una de las familias de los que estamos representados.